A las 9:44 vamos ya con la entrevista del día. Uno de los objetivos que persiguen generalmente los partidos políticos suele ser que hablen de él, que estén en el debate público y mediático, y eso sin duda lo ha conseguido Eusko Alkartasuna con su última decisión. Nadie, o al menos muy pocas personas, pensaban que EA decidiría acudir en solitario a las elecciones de marzo, aunque al final eso es lo que nos han transmitido. Unai Ziarreta, presidente de Eusko Alkartasuna. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, primera pregunta. ¿Estamos asistiendo a una partida de ajedrez? ¿Es posible que se produzca algún cambio o la decisión es firme y absoluta? Eusko Alkartasuna y el PNV no van a ir de la mano. No, la decisión es firme, se ha tomado en el órgano pertinente, que es la Ejecutiva Nacional, y de una manera, como lo he dicho en más de una ocasión, que era el objetivo de la Ejecutiva Nacional, de una manera natural, ¿no?, entre todos los estamentos del partido. Y luego en la introducción veía como, bueno, pues que ha causado mucho revuelo la decisión. Yo la verdad es que tampoco entiendo muy bien por qué, ¿no? Porque en definitiva lo que hemos hecho con esta decisión es seguir el camino marcado en los dos últimos congresos que el partido ha tenido, ¿no? Los dos precisamente el año pasado. El año pasado tuvimos un congreso extraordinario solo para debatir la conveniencia o no de seguir una colaboración estratégica con el Partido Nacionalista Vasco, y en el congreso de diciembre seguimos la misma línea y consecuentemente pues la solución para estas elecciones y a futuro no podía ser otra que la de concurrir en solitario, cada uno con sus siglas, porque es lo normal y lo natural en las formaciones. Sobre eso quería preguntarle, ¿no ir con el PNV quiere decir que van a ir en solitario o cabe la posibilidad de llegar a algún acuerdo, a alguna coalición con alguna otra formación? Nosotros hemos tomado la decisión de concurrir en solitario a las elecciones, ¿no? Y bueno, yo creo que la decisión está muy vinculada, evidentemente, a la colaboración que hemos tenido con el Partido Nacionalista Vasco, porque ha sido el Partido Nacionalista Vasco quien públicamente, bueno, pues planteó la posibilidad otra vez de sondar la coalición, ¿no? Y a partir de ahí, pues a partir de estos momentos y de cara a futuro, veremos. Pero el escenario para nosotros, el único escenario que contemplamos es, como digo, presentarnos con nuestras siglas a las elecciones y luego después de confrontar programas y candidaturas, pues veremos a ver después al día siguiente de las elecciones qué panorama se abre. Desde el año 98 Eusko Alkartasuna no acudía en solitario a unas elecciones autonómicas. Dice usted que le extraña que haya creado tanta sorpresa, pero bueno, así es. Y de hecho tampoco ha sido, no sé si bien recibido por parte de los afiliados de Eusko Alkartasuna en Guipúzcoa, porque así lo han hecho saber mediante una nota. No, yo creo que la posición de la Ejecutiva Regional de Eusko Alkartasuna de Guipúzcoa siempre ha sido la misma con el tema de la coalición, pero en todo caso, dicho esto, y a mí me parece factible que se puedan hacer valoraciones, nosotros tenemos el compromiso y el partido tiene el compromiso de absoluta lealtad en torno a la decisión y de empujar todos para tener los mejores resultados de cara a los comicios que se avecinan, que son evidentemente un reto para Eusko Alkartasuna y para todas las formaciones políticas. Por cierto, entiendo, doy por hecho que usted es el candidato de Eusko Alkartasuna al Lehendakari. Lo más lógico y normal, y siempre ha sido así, es que el presidente sea. Y yo, en ese sentido, asumiré el reto. Para mí será un honor y, bueno, en todo caso, la conformación definitiva de las listas será aprobada en su momento por la Asamblea Nacional, pero yo casi doy por hecho que así va a ser. Bueno, hablando del Lehendakari, hasta ahora Eusko Alkartasuna ha sido un firme defensor del actual Lehendakari, de Juan José Ibarretxe, pero ahora dice que el Lehendakari realmente no es quien tiene la sartén por el mango, que es Iñigo Urkullu quien tiene ese poder, pero también en el gobierno vasco. Yo aquí quiero sentar una afirmación o dejar las cosas claras, ¿no? Cuando Eusko Alkartasuna toma esta decisión, no lo hace ni para favorecer al Partido Nacionalista Vasco, ni para favorecer al Partido Socialista de Euskadi, ni para favorecer al Partido Popular o a otras formaciones políticas. Nosotros tomamos esta decisión porque la creemos absolutamente necesaria para salir de una situación de impasse, de bloqueo en la política en el cual estábamos sumidos en los últimos años. Y ese es, en definitiva, lo que hay en el fondo de nuestra decisión, ¿no? Y es cierto que es una campaña difícil, es cierto que va a haber una tremenda polarización, seguramente más mediática que otra cosa, pero yo creo firmemente que la polarización en esta campaña no se va a producir entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. La polarización en esta campaña se va a producir entre aquellas formaciones políticas que apuestan, digamos, por que las cosas sigan como están, y las otras formaciones políticas, entre las cuales está Eusko Alkartasuna, que apostamos evidentemente por dar marcos y por superar el actual bloqueo, por superar el actual marco legal y por dar pasos reales hacia la soberanía de este pueblo. Aquí existe un pueblo que tiene derecho a decidir su futuro, que está siendo acallado permanentemente en Madrid, y hay que
necesitamos ausardia, ¿no?, como se dice en euskera, para plantarnos de una vez por todas. A la hora de argumentar Eusko Alkartasuna el porqué de esa decisión, bueno, está criticando con bastante dureza la postura del Partido Nacionalista Vasco, habla de involución, de paso atrás en el camino soberanista. No sé si se está apoyando demasiado en críticas hacia otra formación para explicar el porqué de la decisión de lo mismo. Desde el respeto total hacia el Partido Nacionalista Vasco. Lo que pasa es que cuando explicas por qué no vas en coalición con el Partido Nacionalista Vasco, evidentemente te tienes que referir al Partido Nacionalista Vasco, no a otras formaciones políticas, ¿no? Yo, desde el respeto total y absoluto, cada partido político tiene su programa, tiene sus estrategias y las transmite de una determinada manera a la sociedad. Yo vuelvo a decir, respeto total y absoluto. Y en este sentido sí que quiero decir también con claridad que la coalición, evidentemente, ha aportado cosas muy positivas a la sociedad. Hemos puesto encima de la mesa el proyecto de nuevo estatuto, hemos puesto encima de la mesa también el proyecto de ley de consulta, pero lo cierto es que cuando ha habido que dar pasos reales, por ejemplo, el último ejemplo, en el proyecto de ley de consulta, todos somos conscientes de cómo ha quedado esa consulta, ¿no? Con un acto el 25 de octubre que dista mucho de lo que nosotros pensábamos que se tenía que haber planteado, ¿no?, que es efectivamente llevar adelante la consulta. Y bueno, pues eso es fruto también de la actitud del Partido Nacionalista Vasco, de aquellas pues declaraciones de Iñigo Urkullu cuando dijo que el PNV iba a acatar la legalidad y no dio ninguna otra alternativa. Y bueno, pues eso es un cúmulo de circunstancias que al final hacen que se forme una opinión en Eusko Alkartasuna y que crea conveniente pues ya no reeditar esa fórmula de coalición de cara a las elecciones y presentarnos cada uno confrontando nuestros programas. Creemos fundamental que en el Parlamento Vasco tiene que haber un polo soberanista, tiene que haber un referente independentista, claro, porque esa va a ser la mejor garantía de que este pueblo avance realmente. Si no, bueno, podemos ir a un Parlamento en el cual pues está casi distorsionada la realidad y bueno, pues 4 años más de gestión de un marco autonómico que para nosotros está absolutamente agotado. A la hora de analizar cuál ha sido la reacción de las formaciones políticas, podemos situar dos bandos además bien diferenciados. Por una parte, el PNV y Ezker Batua, que han criticado la postura o la decisión que ha tomado Eusko Alkartasuna, pero al otro lado se encuentran la izquierda abertzale, la ilegalizada izquierda abertzale y el Partido Socialista de Euskadi. Bien definidas ambas posturas. No sé cuál es la postura del Partido Socialista de Euskadi. Dice que cada formación tiene que tener su candidato y está bien que cada yo creo que eso es lo normal. Lo que me extraña un poco son las declaraciones, por ejemplo, de Javier Madrazo, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que... Además, Javier Madrazo ya tendrá sitios en los cuales y necesidades de gestión dentro de su propia casa, ¿no?, para meterse en casas ajenas. Yo creo que, bueno, aquí las formaciones políticas, vuelvo a decirlo, lo normal y lo natural es que nos presentemos con nuestras propias siglas. Y bueno, pues con respecto al Partido Nacionalista Vasco, yo me quedo con la primera intervención de su presidente Iñigo Urkullu, que respetaba la decisión. Creo que eso es lo que tiene que ser en democracia y con naturalidad, con normalidad. Entiendo que usted es consciente que estando en el país que estamos, teniendo la situación política que tenemos, el reparto de poderes, si el Partido Socialista de Euskadi, pongamos por caso, ganara las elecciones por un margen pequeño, es posible que a ustedes les echaran la culpa de ello por no haber ido en coalición con el PNV, porque con el sistema electoral actual, con la ley DONT, se prima a la unidad de formaciones políticas antes de las elecciones. ¿Es consciente que quizás le puedan acusar de Pero ello? eso no es cierto. Yo creo que las coaliciones no siempre suman. En muchas ocasiones las coaliciones y los partidos, presentándonos por separado, obtenemos más escaños que presentándonos en coalición. Y hay ejemplos de esto. Yo le puedo decir una cosa, con total y absoluta claridad. Eusko Alkartasuna difícilmente va a apoyar y va a pactar con formaciones políticas que niegan los derechos colectivos de este pueblo. Eso lo digo en nombre de Eusko Alkartasuna. En este sentido, también me gustaría recordar que hay otras formaciones políticas que a la hora de llegar a acuerdos, por ejemplo, acuerdos presupuestarios en Madrid, no suelen tener las mismas claves que yo lo estoy transmitiendo hoy. ¿Sería posible poner siglas a eso que acaba de decir? ¿Con qué partidos no hablaría o no llegaría a acuerdos? A día de hoy, hay dos formaciones políticas que niegan los derechos colectivos de Euskal Herria, que niegan la existencia de un pueblo, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Yo veo muy complicado que Eusko Alkartasuna llegue a acuerdos con esas formaciones políticas, pero en ese mismo sentido me gustaría declaraciones por parte del resto de formaciones políticas del arco parlamentario vasco y abertzales que hagan la misma apuesta que estoy haciendo yo, ¿no? Vemos en el día a día que eso no es así. Por ejemplo, ahí está el acuerdo presupuestario en Madrid, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues que lo he dicho en alguna ocasión, que parece ser, no sé al final en qué va a quedar, pero quiere llevar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Tribunal de los Derechos Humanos de Luxemburgo, a Rodríguez Zapatero por negar la consulta, pero luego pacta en Madrid, mientras aquí nos niegan la consulta
y aquí ponemos el grito en el cielo. En Madrid el Partido Nacionalista Vasco llega a un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista de Euskadi y no pasa nada. Para nosotros eso no es políticamente coherente, ¿no? Y por eso, en coherencia, yo creo que las formaciones políticas, para nosotros es una decisión fácil. Lo digo así, hubiese sido apostar por la coalición, pero en política muchas veces las decisiones cómodas no coinciden con las decisiones correctas. Y en este caso la decisión correcta es presentarnos con nuestras propias siglas, con nuestro programa y hacer un programa atractivo y recuperar la ilusión. Hay un elemento para mí muy importante. Permíteme que siga. En el año 98 se firmó el acuerdo de Lisarra. Generó una ilusión tremenda en la sociedad vasca. Se veía de verdad un movimiento para plantar cara al Estado español en términos democráticos. Aquello se truncó. Y desde entonces, con la salvedad de las elecciones de 2001, que fueron unas elecciones en términos un poco defensivos frente a la entente PP-PSOE de Madrid, la coalición y el nacionalismo democrático ha ido perdiendo posiciones. La gente se ha ido quedando en casa. La sociedad vasca mayoritariamente es abertzale. Aquí hay un 60% de la población vasca que es abertzale. Y de ese 60%, o mejor dicho, de ese 100%, el 30% somos independentistas. Eso tiene que tener un reflejo claro en el Parlamento vasco. Y creo que ya va siendo hora de que los partidos políticos nos presentemos con nuestras propuestas claras. Nosotros somos independentistas, llámalo como quieras, soberanistas. En todo caso, tenemos un planteamiento claro. Queremos un Estado propio en Europa. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con los socialistas. Ahora que le estamos escuchando a Rodríguez Zapatero que quiere tener un lugar en el G20. A Rodríguez Zapatero se le podría decir lo mismo que ellos nos dicen a nosotros. Oiga, ustedes ya están representados en la Unión Europea. ¿Para qué quiere estar usted en el G20? Claro, España quiere estar entre los 20 países más poderosos para tomar decisiones. Pues nosotros los vascos queremos estar en Europa no representados a través de España. Queremos estar nosotros mismos para estar en el lugar donde se toman las decisiones. Y eso es lo que Eusko Alkartasuna plantea. Y nuestro reto es recuperar la ilusión de todos esos votantes que en los últimos 8, 9 años se van quedando en casa porque no ven claridad. Lo que está, yo creo que, generando desilusión y reticencias a la hora de votar es que en el electorado, al electorado abertzale no hay claridad, digamos, a la hora de hacer propuestas políticas desde la perspectiva abertzale, y eso es lo que Eusko Alkartasuna pretende ofrecer. Después de hacer pública la decisión de Eusko Alkartasuna, ¿le ha sorprendido la inmediata reacción de la ilegalizada izquierda abertzale diciendo que están dispuestos a trabajar conjuntamente si Eusko Alkartasuna realmente toma el camino que dice que va a tomar o que ha tomado? Bueno, cierta sorpresa, pues sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que entra dentro de las valoraciones que están haciendo las diferentes formaciones políticas. Y en este sentido, yo aquí digo lo que estamos diciendo siempre. Nosotros estamos abiertos a colaboraciones con todas las formaciones políticas que tengan los objetivos de avance en clave soberanista claros, pero también una perspectiva clara de radical defensa de todos los derechos humanos. Nosotros solo entendemos la política en clave pacifista y en clave democrática. Y ahí nos encontraremos todos. Eusko Alkartasuna en el pasado ha hecho opuestas en este mismo sentido. Y ahí está Lisarra, y ahí está Nació esta Baidaguna. Y en el futuro también las haremos, pero con las cosas claras. Después de conocer esas declaraciones de la izquierda abertzale ya se empieza a hablar de posibilidades, empezamos a hablar de futuros. Y surge una pregunta. ¿Puede ser Eusko Alkartasuna la lista que acoja a los militantes que no puedan votar a una formación pues porque no se pueda presentar? Militantes de la izquierda abertzale, de la ilegalizada izquierda abertzale. Lo veo muy complicado. Nosotros en Eusko Alkartasuna nos vamos a presentar con nuestro programa, nos vamos a presentar con nuestras siglas, y ese tipo de experiencias además han demostrado fracasadas, ¿no? Me viene enseguida a la cabeza, en función de lo que tú planteas, lo que ha sucedido con ANV. Eusko Alkartasuna jamás va a hacer lo que hizo ANV. Nosotros nos vamos a presentar con nuestros candidatos, con nuestros programas en solitario, y esas son las claves que hoy tenemos encima de la mesa. En todo caso, bueno, todavía queda tiempo para elecciones y después más todavía, ¿no? Este planteamiento que hace Eusko Alkartasuna es un planteamiento a largo plazo. Porque en esos análisis a futuro en los que hacía referencia ya se puede leer en algún medio de comunicación el hecho de que, bueno, vamos a ver si Eusko Alkartasuna no incluye a algún miembro de la izquierda abertzale para atraer el voto y acudir como faro para toda una parte de la sociedad que quizás no tenga que votar. Yo creo que se dicen muchas tonterías por parte de formaciones políticas, ¿no? Que si Eusko Alkartasuna está batasunizando su discurso, tonterías de estas. A fin de cuentas, yo creo que hay que partir de una premisa clave. El electorado es maduro, es adulto y es inteligente. Y salvo los militantes de las formaciones políticas, los partidos políticos se tienen que presentar para lograr las mayores adhesiones posibles, y eso lo hacen todas las formaciones políticas. Y otro tipo de consideraciones de ese
de ese estilo, pues yo creo que tampoco merecen más comentario. Señor Ziarreta, en estos momentos Eusko Alkartasuna cuenta con 7 representantes en el Parlamento Vasco después de la coalición que obtuvieron con el PNV en las anteriores elecciones autonómicas. ¿Calculan, de haber ido en solitario en aquel momento, cuántos escaños obtendrían o cuántos escaños tendrían en la actualidad? Nosotros ahora mismo nos movemos en una horquilla, creemos que es factible, bastante normal, entre 6 y 8 escaños, 6 y 9 escaños. Y de ahí, si somos capaces de generar ilusión... Es una cifra, perdone, bastante ambiciosa. No. Ambicioso es a partir de 8 o 9 escaños. Nosotros ahí entendemos, haciendo una extrapolación entre las elecciones forales y municipales, que tampoco es efectivamente válida, entendemos que con normalidad nos podríamos mover en una campaña en situaciones difíciles pues entre 6 y 8 escaños. En todo caso, de ahí para arriba, si somos capaces de generar ilusión, estoy absolutamente seguro de que va a ser posible y en todo caso, y acabo ya, vamos a ser fundamentales, vamos a ser un elemento bisagra de cara a la conformación, bueno, pues de mayorías suficientes para avanzar, que esa es nuestra clave, para avanzar en clave política. Así pues, ¿cree que esos 7 representantes que tienen hoy en día reflejan más o menos bien proporcionadamente el apoyo social que disponen en la actualidad, que no están sobrevalorados en el Parlamento Vasco? No, porque dice que ya nos hemos presentado, por eso lo digo, que no es tampoco tanta sorpresa, ya nos hemos presentado en solitario en forales y municipales y nos movíamos en esa horquilla. Y yo creo que estas elecciones en las cuales se va a premiar la coherencia ideológica, ¿no? Porque a fin de cuentas Eusko Alkartasuna hace una apuesta, como he dicho, es un reto, dejamos de un lado intereses partidarios y hacemos una apuesta por las ideas, por la coherencia. Creo que el otro lado va a ser capaz de valorar eso y nosotros nos movemos sin temor en una horquilla entre 6, 8, 9 parlamentarios. Bueno, esos son los... Bueno, evidentemente, luego las elecciones y la gente es la que manda, pero eso pasa para todas las formaciones políticas. Bueno, estamos en la recta final de la entrevista, pero simplemente una cuestión, teniendo en cuenta que ustedes han hecho pública esa decisión y que todavía la legislatura sigue adelante, se presentan unos meses o al menos unas semanas bastante, entiendo que complicadas en el seno del tripartito, porque aquí cada uno va marcando ya su terreno. No, yo creo que no. En clave política, el gran reto del tripartito ha sido el proyecto de ley de consulta. Y el proyecto de ley de consulta, evidentemente, no ha avanzado en el sentido que a Eusko Alkartasuna le hubiese gustado que hubiera avanzado. Pero a partir de ahí hay otros retos a los cuales tenemos que hacer frente como gobierno además que funcione y que está funcionando muy bien y que está atendiendo a las necesidades y a los problemas de la gente. Y eso, todavía hay necesidades y problemas que atender, tenemos que presentar una serie de proyectos de ley en el Parlamento Vasco y hasta que acabe la legislatura, desde luego la colaboración y el funcionamiento va a ser normal. Se lo pregunta de otra manera. Hoy hemos sabido que van a llevar adelante la reforma de los modelos educativos al Parlamento Vasco. ¿Se cree usted que Eusko Alkartasuna, el Partido Nacionalista Vasco, que ya se mostraba bastante reticente, ahora, después de saber lo que sabe, va a apoyar eso? Bueno, veremos a ver. Nosotros, Eusko Alkartasuna, aquí no pueden jugar con la educación de la gente y bueno, pues con la necesidad, con el euskera, no pueden jugar intereses partidarios. Nosotros hemos hecho una propuesta que creo que refleja el sentir mayoritario de la comunidad educativa y el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que bueno, pues con un mínimo de responsabilidad actuará y dará su apoyo a ese proyecto de ley, no me cabe ninguna duda. Unai Ziarreta, presidente de Eusko Alkartasuna, y aunque no sea oficialmente candidato al Lehendakari de su formación, eskerrik asko por estar aquí y hasta otra ocasión. Buenos días.